buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenido, abogado Durán, como panelista invitado en el día de hoy. Y bienvenido, ya que estamos, voy a presentar de pique ya nuestro invitado. Es un docente grado 4 en Derecho Constitucional. Es el señor Eduardo Lust. Gracias por estar aquí con ustedes. Gracias. A ver, ya se estarán imaginando, sí. El tema de debate hoy es los fueros parlamentarios. Lo está debatiendo la gente en casa, la sociedad, pero también los políticos ya se han sumado a esto de si hay que, o qué hacemos con los fueros. Hay quienes sostienen que ante determinadas situaciones definitivamente hay que mantenerlos, otros sostienen que no. Es una discusión que no es nueva. Todo surge aparte del episodio muy triste protagonizado por un diputado del Partido Nacional, Esquerra, que atropella a una mujer que está, por suerte, estable, pero que quedó bastante maltrecha. Las lesiones son consideradas como graves, no gravísimas, porque ahí estaríamos en un escenario diferente desde el punto de vista judicial y penal. Pero mientras se mantengan como graves, bueno, primero para el bien de la señora, ni que hablar, y su familia, pero además también el escenario que se le presenta al diputado es otro. Nadie duda de lo mal que se debe estar sintiendo. Cualquiera que haya tenido un accidente alguna vez en la vida sabe lo desagradable que es, tengas o no la culpa, ni que hablar si hay un herido. Claro, pero si además estabas alcoholizado, por eso cualquiera deduce lo mal que debe estar pasando, también el diputado, además de, por supuesto, la familia de la señora y la propia señora. Lo que no quita que este debate tenga su lugar, porque se suman varias cosas en esta situación que después se pueden trasladar y generar otras puntas. O sea, estamos hablando primero de, bueno, a ver, hasta dónde es justo, en tanto un ciudadano ante la ley, los fueros para determinados delitos comunes, o son vistos efectivamente como privilegios. ¿Quién, en definitiva, decide si se le ampara o no en los fueros? Él podría decir, por eso son muchas preguntas para el constitucionalista, ¿no? Pero él perfectamente podría ponerlos a disposición, pero si en realidad es la justicia que lo plantea, se lo plantea a la Cámara a la que pertenece. O sea que en definitiva está haciendo el propio Parlamento que levanta o no los fueros de un parlamentario. Eso por un lado. Por otro lado, lo del alcohol, 1,4, ¿no? Los parlamentarios a veces votan leyes que son los primeros ellos en deber cumplir y no lo hacen. Entonces, eso también nos puede llevar a pensar en otros escenarios, ¿no? No sé, un parlamentario tiene campo y bueno, y te vota una ley que hay subsidio a determinada producción. ¿Entienden? Son varias puntas. Antes que nada, ante esta situación, una vueltita de panel. Para este caso concreto, como para tomarlo de punto de partida, ¿no? Pero después es mucho más amplio. Victoria, ¿Habría que levantar los fueros o no? Bueno, a mí, sí, podés empezar, perfecto. A mí me parece que justamente en ese contexto, y más que nunca ahora, por eso estoy tan contento con la consigna de este programa, me parece que viene bien recordar qué son los fueros, por qué existen los fueros, cuál es el objetivo desde la perspectiva histórica y de qué modo justamente a veces pueden ser usados mal. ¿Pensás que hay mucho mito también? Yo creo que hay mucha desinformación, mucho prejuicio y además creo un uso demagógico acerca del fuero en el sentido de creer que se trata pura y exclusivamente de crear una especie de casta distinta a la ciudadanía. En realidad tiene otro origen, pero bueno, hay un maestro acá, un profesor, que nos lo puede explicar mejor aún, ¿no es cierto? Creo que tenemos ausencia del conocimiento del origen de por qué existe lo que existe. Victoria, a ver, yo no comparto lo de Alejandro. Sí, vamos, no, todavía no opino de nada. Tu opinión, Alejandro, es muy clara. A ver, tú hablas del origen, de los fueros, de la necesidad y vas a un análisis histórico. ¿Cuál sería la opinión? La opinión es... Decime ahora cuál es mi opinión. Deben ser eliminados. No voy a dar tu opinión, ya la diste. Los fueros deberían ser eliminados. ¿Alguien te escribe algo? Está bien, no. Me dejas hablar. Los fueros deberían como ser hablas de lo que yo opino, ¿Me perdí un capítulo? Yo me perdí un capítulo. Deberían ser eliminados en el sentido que es un privilegio por cuanto el legislador no va a poder ser sometido a la justicia. Y hay muchos ejemplos donde estos elementos son usados como privilegio. Entre ellos está el caso de Nick Noboa, que fue archivado, un caso que es de conocimiento público, y fue archivado porque la causa prescribió. ¿Prescribió por qué? Porque se acogió a los fueros, transcurrió el tiempo y por tanto ese asunto quedó sin resolver. Considero por qué la eliminación, porque no existen privilegios para
parlamentarios de delitos comunes. Si querés, yo te llevo, en base a lo que decía Alejandro, es en cuanto a delitos de difamación, injuria, etcétera, que el parlamentario pueda resolver y decir cosas que van más allá en el espíritu ideológico, político, de mantener a nivel del Parlamento la discusión parlamentaria necesaria en aquellos delitos de difamación e injuria. Pero en los delitos comunes, ¿por qué diferenciar unas personas de otras? Somos todos iguales ante la ley. Dame ejemplos de delitos comunes, a ver, porque ahora está clarísimo que es un accidente de tránsito. Una lesión grave o gravísima o lesión personal. Que en este caso de Ezquerra, si queda el forense dice que es una lesión personal, si no hay instancia, no hay delito. Ese es si otro no hay tema denuncia también. de la parte. Si no hay denuncia o instancia del ofendido, no, del afectado, de la víctima de la lesión, no hay delito. Entonces no sabemos aún la entidad de la lesión, si es leve o es grave. Si es grave, sin lugar a duda que procede de oficio. Sí, pero de todas formas, ¿cómo procede la justicia de oficio? Planteando a la Cámara de Representantes, claro, si efectivamente están dispuestos a levantar. Y la Cámara de Representantes sería juez y parte. Tú estás hablando de ese aspecto, ya decir un poco en lo que planteaba Alejandro. Estás hablando de, bueno, cuál es la mirada que puede estar de este lado de la sociedad a quienes se pueden acoger o amparar en los fueros. Recordemos el espíritu y el origen. La famosa garantía de la separación e independencia de poderes. Claro. Pero, a ver, vayamos exactamente a la razón de ser desde lo constitucional de los fueros. Bueno, yo muchas gracias por invitarme. Voy a hacer una introducción que no tiene precisamente que ver con los fueros, pero que puede ser valiosa y que el debate de los panelistas acá lo confirma. O sea, me gustaría a mí resaltar la relación que tiene el uruguayo con la Constitución. Eso me gustaría dejarlo ya presente para luego lo que usted me preguntó. El pueblo uruguayo es el país más reformista de su Constitución. No hay ningún país que haya reformado tanto la Constitución como Uruguay. ¿Eso es bueno o es malo? No, eso es bueno porque en lugar de desconocer la Constitución, la reformamos. La hemos ido modernizando, ¿no? Es decir, que hemos tenido varias constituciones, 1830, 1918, 1934, 42, 52 y la actual del 67. Pero además lo curioso, y yo eso no tengo una respuesta, es que inconscientemente el uruguayo tiene la Constitución demasiado y para bien presente, por eso se producen estos debates. Porque dése cuenta que la calle, no voy a decir más importante, porque tal vez alguien se puede enojar, pero la calle más conocida de Montevideo es 18 de julio, que es la jura de la primera Constitución. Tenemos una calle Constitución y una calle Constituyente. El obelisco es el monumento a los constituyentes de 1830. Hay un barrio dedicado a los constituyentes que es Pocitos. Todas las calles de Pocitos, Barreiro, Mazzini, Chucarro, etcétera, son los constituyentes del 30. Jiménez de Arechaga, que fue catedrático de nuestra materia en la década del 30, además de profesor, propuso incluso en una sesión de septiembre del año 34 en el Senado que la fecha de declaratoria de la independencia fuera el 18 de julio y no como la tenemos actualmente. Para conmemorar la primera Constitución, Uruguay hace un campeonato mundial de fútbol, que ese fue el motivo por el cual organizó los 100 años de la primera Constitución del 30. Y además construye el Estadio Centenario en homenaje a la Constitución del 30. Curioso que encima ¿no? sigamos votando leyes que son inconstitucionales. Bueno, y le termino, y podría seguir, pero cuando Uruguay será campeón del mundo en Brasil, en julio del 50 al 16, el gobierno uruguayo hace llegar la delegación el 18, pudiendo haber sido el 17, para que coincidiera con la jura de la Constitución, es decir, que hay una relación, y usted ve que a veces la gente, lo digo respetuosamente a esto, que no tiene por qué conocer la Constitución, que prácticamente nadie la conoce. Igual la evoca, ¿no? Ante cualquier problema dice la Constitución me ampara. Ahora voy a la pregunta suya. Que ya no me acuerdo cuál era. La de los fueros. Ah, sí, gracias. El origen de los fueros. Sí. Los fueros tienen un origen remoto en la historia de la humanidad. Y nace de la protección. Antes de Nino Boa.
Sí, claro. Nace de la protección de los ciudadanos, digamos, de la época del absolutismo contra la monarquía. Es decir, los monarcas abusando de sus poderes, como eran en aquellos tiempos, no hoy que hay monarquías constitucionales, utilizaban su poder para atacar o incluso asesinar a opositores en el régimen político, sobre todo de los congresos y de los parlamentos. Entonces nace el concepto del fuero, que el fuero es un privilegio. O sea, que no hay que tener resquemor a la hora de decir que es un privilegio, porque a uno no le gusta decirlo así, pero es un privilegio. Entonces. Y si usted traduce la palabra privilegio, es ley privada. O sea que es como una ley suya. Ahora, nosotros tenemos el fuero militar, el fuero sindical, el fuero eclesiástico, el fuero parlamentario. Es decir, que tenemos muchos fueros. ¿No hay un fuero civil? No, no hay un fuero civil. Por ejemplo, el fuero sindical le permite a ciertos dirigentes sindicales ciertas conductas que el funcionario o el obrero no la puede tener. El fuero eclesiástico se remite a las leyes del derecho canónico. Ahora, nosotros tenemos desde la primera Constitución nuestra de 1830, el artículo 51 de la Constitución ya consagraba en aquellos tiempos lejanos los fueros parlamentarios. Hemos ido reformando la Constitución y agregando otras facetas de aquellos fueros. O sea, ampliando. Ampliando. Incluso en aquellos tiempos se hablaba de figuras que hoy ya no existen. Hoy se maneja esto de la independencia de los poderes. Exactamente. ¿No? Como garantía de independencia de poderes. Para que no vaya a haber un juez el día de mañana que por alguna razón, que en el peor escenario sería ideología político-partidaria, pueda llegar a condenar. Incluso lo que puede suceder es que algún partido político con mala fe presente todos los días una denuncia contra un legislador. Hasta vaciar la Cámara, claro. Claro, entonces el legislador va como un ciudadano común. Lo que ha sucedido en Uruguay, y que eso es lo criticable, es que ha habido un abuso por parte de los legisladores de esos fueros que legítimamente tienen y que tienen que seguir teniendo. Por lo que acaba de decir, me gustaría ver qué opina un legislador que sostiene que hay que mantenerlos. Porque hoy escuchábamos a muchos, incluso de la propia bancada nacional, entendiendo que habría que eliminarlos para los delitos comunes. Por ejemplo, creo que hasta hay un proyecto que presentó el propio La Calle Pou, ¿no? En el 2011. Bien, está en este momento el parlamentario al que me refería, es el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, que está con Tania Melgar. Buenas tardes para los dos. Buenas tardes, Victoria. Así es, estábamos escuchando atentamente el debate previo, el debate inicial y también un poco la reflexión del invitado en piso. Y bueno, por un lado se hablaba de los privilegios, pero también hay otro punto de vista que habla de la amenaza a la independencia parlamentaria. Y ese es uno de los puntos con los cuales queremos hablar con el senador Mieres y consultarle al respecto. Y podemos aprovechar trasladándole al legislador la pregunta que le realizamos esta tarde a todos los televidentes, y es si los fueros parlamentarios deberían quitarse, un poco pensando en eso de que, bueno, el privilegio, la coronita que puedan tener, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, porque, bueno, los legisladores tienen coronita para algunas cosas y para otras no. Cualquier ciudadano de a pie no le pasaría lo que le pasa a un legislador. Por ese punto vamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto, encantado. Saludos a todos por ahí. Yo creo que hay que adecuarlos. Creo que la protección que implica el fuero de los representantes del pueblo, que en definitiva los legisladores son electos por el pueblo, frente a eventuales abusos del poder, dan la razón de ser al fuero. Por eso está en la Constitución, hay 4 artículos que refieren a los fueros parlamentarios. En particular yo creo que hay uno que es clave, que es que nunca seremos responsables los legisladores por los dichos y acciones vinculadas con la acción parlamentaria. El tema de los delitos es otro tema, ¿no? Yo he sido siempre partidario de que cuando hay un pedido judicial debidamente fundado ante la Cámara, no me parece bien que la Cámara correspondiente mantenga los fueros. Es decir, me parece que eso ya entra dentro de privilegios que no deberían existir, porque entonces ya no es
proteger al parlamentario en tanto representante, en tanto sus opiniones, en tanto sus decisiones, sino establecerle una suerte de privilegio por encima del ciudadano común. Claro, porque además depende de una votación, se tienen que dar 2/3 de la votación de la respectiva Cámara, entonces Exacto. es muy... A mí me parece que deberíamos corregir esto, no eliminarlos, sí adecuarlos. También hay que reconocer que sobre el final del periodo democrático previo a la dictadura del 73, el tema del desafuero se utilizó como un arma política. Estamos hablando de la época en que se solicitaba por parte de la justicia el desafuero de senadores, bueno, porque se los decía vinculados a la guerrilla, y eso en definitiva, Erro fue un caso, eso en definitiva marcaba hasta qué punto en situaciones en el borde del autoritarismo los fueros pueden ser una protección adecuada para la representación del pueblo, que es, repito, el rol que tienen los representantes en el Parlamento, ¿no? ¿Y usted considera que en este caso estamos rozando por este lado, de que quizás se puede hablar de que, bueno, por política partidaria haya casos que se vote el desafuero? No, yo creo que al revés, yo creo que hoy estamos en un régimen democrático con todas las garantías, y por eso lo que deberíamos revisar va en el sentido contrario, es decir, deberíamos establecer que cuando el Poder Judicial independiente, en base a una investigación acorde a derecho, establece que hay razones para el juzgamiento de un legislador, no puede ser que haya un reflejo corporativo, porque también de estas cosas hemos tenido en estos periodos que hemos tenido desde el retorno a la democracia, que impida que se lo juzgue. Me parece que eso sería lamentable, ¿no? Entonces su planteo, senador, sería directamente eliminarlos para el caso de los delitos comunes. Porque si no siempre vamos a quedar sujetos yo estoy en esa posición. A juegos políticos, ¿no? Sí, yo estoy en esa posición. Yo estoy en esa posición porque además he visto, desde el 85 a la fecha, he visto muchos casos en donde los votos no alcanzaron y una persona que estaba reclamada judicialmente por estafas, por eventuales delitos de corrupción, por distintas situaciones, terminaron zafando, por lo menos mientras eran legisladores, porque la Cámara correspondiente no le votaba el desafuero. Siguiendo Argentina, el caso de Debido. Exacto, sí. La negociación de los votos. Sí, exactamente. Por eso, ahí hay un abuso. Claro. Ahí hay un abuso que a mí me parece que es intolerable. Yo, en particular, creo que cualquier pedido de desafuero que venga debidamente fundamentado, por lo menos de mi parte, estaría siempre el voto para levantar los fueros, ¿no? Bien. Usted dijo al pasar, senador, algo que por estos días, en boca de otro parlamentario, fue bastante debatido, y era en defensa de otra importante figura de nuestro país, de hecho del vicepresidente. Se decía, estamos acá en el cargo que estamos porque hemos sido votados por el pueblo, y eso daba como la sensación de que entonces no se le podía juzgar o criticar o plantear, ser sometido a un tribunal de justicia o al tribunal que corresponda, ¿no? En realidad, justamente, los políticos se los votan en un momento, pero eso no es una aprobación a ciegas, garantía de por vida, ¿no? No, ni tampoco se supone una licencia para hacer cualquier cosa. Yo creo que está claro que hay hoy claramente un juicio penal iniciado en la justicia de crimen organizado que involucra al vicepresidente, y el vicepresidente va a tener que responder, y si eventualmente la justicia entiende que le corresponde una solicitud de procesamiento, lo que fuere, eso va a llegar al Parlamento como un pedido de desafuero, y obviamente yo creo que es lo pertinente, levantar los fueros para que la justicia actúe. Nosotros no podemos tener coronita, sí tenemos que tener protección para que nuestra actividad parlamentaria no pueda eventualmente ser objeto de persecución por ella misma. Está clara la diferentes escenarios. No con respecto a otras áreas. Discúlpeme que lo incomode con la pregunta, pero Dios no quiera. Diga. Las lesiones pasan a ser gravísimas, las de esta señora. Dios no quiera tenga no sé, la evolución no sea la esperada. La justicia actúa de oficio. Sí.
¿puede un legislador evitar una votación en el Parlamento y hacer una interpretación de la dignidad al punto de ir y decir presento mis fueros y que actúe el tribunal como la justicia como corresponde? Claro que sí. ¿Usted esperaría que alguien sí, de su partido lo hiciera, si fuera el caso? ¿Lo esperaría de cualquier legislador? Yo creo que yo esperaría esa conducta. Cuando se trata de algo que es ajeno a la actividad parlamentaria y donde efectivamente hay una responsabilidad de la que puede derivar un delito, uno espera, y lo que yo haría por lo menos, es no ampararme en los fueros para zafar. Pero ni desde un primer momento... Ni desde un primer momento. Es decir, yo no llevaría a la Cámara, a mis pares, a una situación de incomodidad que implica votar o no el levantamiento de los fueros cuando la justicia hace un reclamo pertinente. Me parece que eso debería ser la respuesta, por lo menos tal como yo lo entiendo, ¿no? Bien. Senador, muchísimas gracias por esta nota. Tanita, muchas gracias. Encantado. Gracias, Victoria. Es complejo, ¿no? Es complejo y creo que... Yo en principio me parece que los fueros habría que sacarlos. ¿Todos? Sí, porque evidentemente... ¿Y no te parece que ahí sí se presta a juegos políticos demasiado encarnizados? Los juegos políticos con fueros existentes se le usó la dictadura para tratar de sacar a Erro, lo que habló recién Mieres, y era un pretexto, porque como no se le dio ese fuero, clausuró el Parlamento y dio el golpe. Sí, exacto. Perdón. Y no se olviden de José Germán Araujo, que lo echaron del Parlamento, porque había mayorías políticas para echarlo, por una cuestión de que le atribuyeron una sonada cuando la ley de caducidad, no sé cuánto, y lo sacaron porque había mayorías parlamentarias. Ahí no hubo fueros que lo cubrieran, lo expulsaron. Entonces, yo creo que hoy por hoy, democráticamente, el legislador tiene que tener los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Un ciudadano más ante la ley. Su actividad parlamentaria es igual a la del periodista, a la del sindicalista, a la del punto de vista de expresión. Me parece que desde ese punto de vista no se justifica. Bien. Y creo además que me parece que en este caso, si se mantienen, la conducta de Esquerra, por ejemplo, tendría que decir yo, señores, dejo mis fueros y que me condenen. Y no me parece correcta. Pero espera, porque hasta el momento, si no hay denuncia... o que me juzguen, no que me condenen, que me juzguen. Pero mientras sean lesiones graves, la justicia no actúe de oficio, y si la damnificada no presenta denuncia, ¿quién lo éticamente, si manejo borracho, perdóname, si manejo borracho, evidentemente, hizo un error. Entonces creo que tengo que, por ética, tener que decir, no me aparan los fueros, yo estoy dispuesto a ir al juicio que sea necesario. A ver, yo estoy más con la teoría un poco de Mieres, un poco lo que decía... No el extremo de quitar no el extremo de quitar. Asistimos a procesos tanto en Venezuela como en Brasil, donde lo político y lo jurídico están demasiado mezclados, donde el sistema después se mina de una manera donde se pierde la credibilidad, no solo en los políticos, sino también en el sistema judicial. Y entonces yo creo que tiene que haber una diferencia. La semana pasada, o esta semana misma, hablábamos de la denuncia que se hizo de la directora de ACE a un periodista. Yo me imagino que si no existieran los fueros, andarían desfilando por los juzgados los legisladores, a merced del Poder Ejecutivo, a merced de las figuras que se hayan visto agraviadas por alguna medida, por alguna interpelación. No me parece que sea una manera de funcionar. Creo que sería una manera de estancar el sistema. Y creo que ¿eliminaría para delitos comunes o tampoco? Lo eliminaría para delitos comunes. Yo leía, por ejemplo, una entrevista a Jorge Larrañaga, líder de Alianza del sector del que pertenece Esquerra, que decía, bueno, no debería renunciar porque lo que le sucedió fue fuera del ámbito parlamentario. Y entonces, señor, que fuera de la actividad política tampoco deberían aplicarse los fueros. A ver, creo que está clarísimo que si la sociedad común a veces no entendemos los fueros. Solo quiero saber si lo entienden los parlamentarios, porque Esquerra dijo no entender nada cuando le preguntaron. Hacemos una pausa y ya venimos. Pero la cosa es que se fue para la casa.